Igual que en otros documentos sonoros, con un idioma sencillo, hablando en román paladino, pretendemos repasar en este documento algunas ideas de la lección 13 del texto que se incluyen dentro del tema 2 y se refiere al sistema periódico, en la que pretendemos sintetizar una serie de ideas. Se corresponden con el documento que exponemos aquí. Ese documento es un documento extenso del que algunos aspectos podemos prescindir. En ese documento se empieza hablando de que inicialmente el sistema periódico estaba sostenido, fundado, soportado por una serie de parámetros entre los cuales la masa era el elemento distintivo. Los elementos se clasificaron hasta el año 1914 por masas, en orden creciente de masas, pero a partir de 1914, año en el que Moseley planteó la existencia de otro criterio mucho más serio para el ordenamiento de los elementos, se empleó el número de protones del átomo, que no es el mismo que el de masas atómicas. Esto quiere decir que nosotros, con el sistema periódico actual, que no es ya el de Mendeleev, aquel sistema periódico en el que se ordenaban a los elementos químicos por familias, en donde era la masa atómica, como hemos dicho, el criterio de ordenación, y que tendría de genialidad, pues que, entre otras muchas cosas, para su elaboración se había hecho un análisis crítico de los valores de las masas atómicas y se habían predicho elementos químicos porque no existían acorde con la masa que en aquel momento se le atribuía a ese elemento químico. Bueno, pues decimos que a partir de 1914 ya los elementos químicos se ordenan por el orden que descubrió, por decirlo así, en 1914 Moseley, porque encontró una relación lineal entre el número atómico y la raíz cuadrada de la frecuencia, de tal suerte que al estudiar los espectros de rayos X, nuevamente fíjense, los estudios espectroscópicos nos sirven para establecer, en el caso del sistema periódico, un nuevo criterio, no el de masas atómicas, sino el del número de protones que hay en su núcleo como característico. Y ese fue el criterio que a partir de esta etapa se utilizó y es el que sirve de base para la ordenación del sistema periódico actual. No es ocioso señalar el hecho de que también el sistema periódico actual refiere sus masas a la 12ª parte del átomo de carbono, porque antaño, hasta que se comprobó en 1913 que el oxígeno no tenía una composición isotópica constante, se había utilizado al oxígeno como elemento referencial de masas. Y los sistemas periódicos tenían sus masas atómicas sostenidas, apoyadas en el oxígeno como referencia. Pero en el año 1950 un español catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, en el año 1961, pues la Comisión Internacional de Masas, que presidía este profesor catedrático de Santiago, sustituyó las dos escalas en uso, porque había no solo la del oxígeno, sino que había otro, por la del carbono. Entonces es necesario que los alumnos sepan que además la escala de masas atómicas que actualmente sirve de referencia a los elementos que figuran en el sistema periódico es la del carbono, ¿va? La 12ª parte del átomo de carbono. Bien. En esta estructura
del sistema periódico, en donde los elementos químicos, como decimos, están situados en una serie de filas y de columnas, en donde se elige como distintivo, como referente, como criterio de ordenación, para decirlo más claramente, a los números atómicos. Bueno, pues esos elementos químicos están ordenados en ese orden creciente y lo hacen situándolos de tal suerte que los elementos químicos que tienen la misma capa de electrones, todos los elementos del mismo periodo, tienen el mismo número de niveles, o sea que tienen el mismo número de capas, y son el número de niveles, que es el número del periodo. Mientras que los elementos que están en una columna, en lo que se parecen es en su configuración externa idéntica, por decirlo así. Por ejemplo, el grupo ese famoso del carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Bueno, pues el carbono y silicio tienen en su última capa electrones en el nivel de S y en el nivel P, pero de esta misma manera. El fluoruro y el cloro, pues tienen en su último nivel electrones en el nivel S y en el nivel P, pero 2 en el S y 5 en el P, y todos los de su columna, todos los de su grupo. Lo mismo ocurre entre el sodio y el potasio, es decir que los elementos están ordenados en un conjunto de filas y de columnas que tienen de común, en cuanto a sus columnas, el hecho de que la configuración externa es la misma. Vamos a ver ahora otra serie de cualidades, de características, de peculiaridades que tienen en función de su situación en el sistema periódico, y empezamos de una manera muy breve por su capacidad de combinación con el hidrógeno. Pues bien, la capacidad de combinación de los elementos químicos del sistema periódico con el hidrógeno varía en la forma en la que la gráfica lo señala. Si se fijan, los elementos que tenemos aquí señalados se corresponden a los del tercer periodo: el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Y como puede observarse, la capacidad de combinación aumenta desde la izquierda del sistema periódico hasta la derecha, alcanzando un máximo en el caso del carbono, y luego disminuye. Lo mismo ocurre en el siguiente periodo, en donde el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre y el cloro se combinan también formando estos hidruros, y aumenta su capacidad de combinación hasta el centro del sistema periódico, hasta el silicio, y luego disminuye. Esta propiedad o esta característica, bueno, pues nos interesa sobre todo porque nos puede ayudar a formular en algún caso algunos compuestos que no nos resulte fácil. Bien, otra propiedad de la que queremos hacer algún comentario en estas notas sonoras se refiere a que hay una propiedad característica de los elementos químicos, que es el carácter metálico. El carácter metálico es un conjunto de características más que una sola en concreta. Es el brillo, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, la ductilidad, la maleabilidad, todas ellas características de los metales. Bueno, pues aunque el alumno con detenimiento puede ver este aspecto en el documento con todo detalle, nosotros nos limitaremos a señalar algunas cuestiones que en ocasiones son confusas para el alumno. Los metales por excelencia son los de la primera columna del sistema periódico: litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, que son poco conocidos como metales, pero son los metales del sistema periódico. No son populares, pero son metales, porque exhiben de una manera brillante
las características típicas de los metales, ¿vale? De todas formas, hay otro grupo de de elementos químicos que son el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo, que están a la derecha del sistema periódico y que evidentemente no son metales, porque el carácter metálico del que hemos hablado disminuye desde la izquierda hasta la derecha del sistema periódico, y fíjense, estamos hablando del grupo del carbono, que está muy situado, muy hacia la derecha del sistema periódico, pero los elementos del fondo de ese grupo, los elementos de abajo, los elementos de más masa atómica, como son el germanio, el estaño y el plomo, tienen ya un notable carácter metálico, lo cual quiere decir que el carácter metálico varía de izquierda a derecha, y también estoy diciendo que varía de arriba a abajo, porque los elementos químicos de las columnas de los grupos de la derecha del sistema periódico pueden tener notable carácter metálico a pesar de que ser los típicos no metales. Hasta ahora me he referido al caso de los elementos del grupo del carbono, pero otro tanto se podría decir del flúor, cloro, bromo, yodo y astato, en donde el yodo tiene un notable aspecto de metal, un brillo metálico muy típico, a pesar de que es un típico no metal. En el medio, en la zona intermedia entre los verdaderos metales y los verdaderos no metales, hay un gran número de elementos químicos que, si están situados en la parte de abajo del sistema periódico, y les correspondería o les corresponde un notable carácter metálico, pero son más conocidos en la vida cotidiana como metales, a pesar de no ser típicos metales, porque todos esos tienen un notable uso desde el punto de vista de la vida cotidiana. El hierro, el níquel, el plomo y el estaño están en el centro del sistema periódico, no son más que unos metales de usos tecnológicos muy habituales, pero los metales de verdad están aquí y los no metales de verdad están aquí. Entonces queremos que el alumno se conciencie de que cuando en química hablamos de metales, estamos hablando de los que exhiben de esa manera tan notable sus propiedades metálicas. Estamos hablando de los elementos del grupo 1 o del grupo 2. Entonces no estamos hablando del hierro, del cobalto y del níquel. Esos serían metales de transición, porque están en el camino entre los típicamente metales y los típicamente no metales. Abordamos a continuación, de una manera también muy breve y un idioma comprensible, en este román paladino nuestro, para entendernos, la variación de los radios atómicos en el sistema periódico. Variación que tenemos que justificar. No vale, como hacen muchas veces algunos alumnos, decir que pues los radios atómicos varían de izquierda a derecha disminuyendo y de arriba a abajo aumentando, sin explicar o justificar o razonar el por qué esta es la variación. Se podría incluso admitir como respuesta una variación equivocada, siempre y cuando estuviese bien razonada. Pero lo que no se puede admitir como respuesta correcta a un examen es explique justificadamente la variación de los radios atómicos del sistema periódico y que el alumno se limite a decir, pues decrecen de izquierda a derecha y aumentan de arriba a abajo. Eso es como no decir nada. Por eso nos interesa este modo de expresarnos y estas notas que acompañan al documento, para que el alumno sepa que primero tendrá que definir lo que es el radio atómico, fíjese, es la mitad de la distancia entre dos átomos iguales en un enlace covalente, en un enlace sencillo. Bien, vamos a decir cómo varían los radios a lo largo de un periodo y cómo varían a lo largo del grupo. Si nosotros entendemos que lo que ya hemos dicho antes, claro, que los elementos de un grupo del sistema periódico se diferencian en que cada elemento es distinto del siguiente en el grupo
y del siguiente, en que sucesivamente los elementos químicos van estrenando nuevas capas, está claro que los electrones alojados en niveles cuánticos de número cuántico principal más grande estarán más distantes del núcleo y estará perfectamente justificado el tener bien claro que los radios atómicos aumentan al descender en un grupo porque los electrones se van alojando en capas cada vez más lejanas del núcleo. La disminución de tamaño de izquierda a derecha del sistema periódico ya no es tan lógica como lo que acabamos de decir, ya no es tan automático el razonamiento, porque los volúmenes se contraen a pesar de que el elemento que está a la derecha se diferencia del anterior en que tiene un electrón más, pero también tiene un protón más. Es decir que, en buena lógica, si no hubiera otra razón, los elementos tendrían que conservar su tamaño a lo largo de un periodo, porque tienen un protón más y un electrón más que el anterior, un protón más y un electrón más que el anterior, y entonces y los electrones están alojados en el mismo nivel cuántico principal. Pero si hay contracción, la hay porque los electrones son atraídos por el núcleo con una carga que acostumbra llamarse carga nuclear efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada electrón, en buena medida, le protegen o la apantallan o le perturban de su interacción con el núcleo, interacción de naturaleza eléctrica que sigue las leyes de Coulomb, las capas anteriores. Entonces, si existe esa disminución de tamaño es porque la carga nuclear efectiva que atrae a los sucesivos electrones que están a la derecha y a la derecha y a la derecha va creciendo de tal suerte que el electrón que tiene más el magnesio que el sodio es atraído, ese electrón a mayores que la diferencia del sodio, ese electrón tiene también un protón más, claro, es atraído con más fuerza que lo hace el núcleo con respecto de los electrones de su última capa del sodio, y lo mismo en el caso del aluminio, y por eso va disminuyendo el tamaño porque van siendo atraídos con más fuerza como consecuencia de que todos los electrones de esa capa pues se atraen efectivamente con una mayor energía, por decirlo así. Entonces, claro, pues están más cerca del núcleo, un poco más, es decir que bien, es importante entender la variación del radio del átomo. Sería lo mismo si nos preguntan cómo varía el volumen, porque el volumen varía exactamente en razón de que varía el radio. O sea que si alguien me pregunta cómo varía el radio atómico, pues no está realmente diciendo o preguntando también cómo varía el volumen atómico. Puedo referirme a las dos cosas. Pero si entiendo cómo varía el radio atómico, puedo, como luego veremos, explicar algunas otras variaciones de propiedades periódicas. Bien, en el apartado anterior hemos visto cómo variaba el radio de los átomos. Y ahora nos vamos a preocupar de cómo varían el radio de los iones, que no son más que átomos que han perdido o han ganado un electrón. Si un átomo ha perdido un electrón, se transforma en un ion unipositivo, que, por lo que antes hemos dicho, es un átomo que tiene en su núcleo un protón más que el número de electrones que tiene, y por lo tanto atrae a los electrones restantes con mayor fuerza. Es decir que la carga nuclear efectiva que el núcleo ejerce sobre los restantes electrones ha crecido, y en consecuencia el tamaño del átomo, al transformarse en un ion unipositivo, tiene que disminuir necesariamente porque lo habíamos justificado de esa manera. Es decir, que siempre va a ocurrir que los iones unipositivos son más pequeños que el átomo del que proceden. Y la misma agrumetación, pero más acentuada, puede escribirse para justificar la
disminución de tamaño de un ion unipositivo a un ion dipositivo. La incorporación de un electrón a un átomo es al revés, claro, de tal suerte que ahora la carga nuclear tiene que retener a mayor número de electrones y por lo tanto los retendrá con menos fuerza y en consecuencia pues el tamaño tendrá que aumentar como consecuencia de que a los electrones les toca menos carga nuclear efectiva y en consecuencia el tamaño será tal que los iones dinegativos o trinegativos sean mucho más grandes. O sea que ahora la variación será así, el ion dinegativo será mucho más grande que el ion uninegativo y será mucho más grande que el átomo neutro. Luego, más adelante, veremos el aspecto energético de este proceso, porque es evidente que para arrancar electrones habrá siempre que suministrar energía, cada vez más, pero para el proceso inverso de entregar electrones, las cosas ocurrirán de otra manera. Y es aquí donde en este apartado vamos a hablar del proceso de arrancar electrones, es decir, vamos a analizar la cantidad de energía que es necesaria suministrar a un átomo para transformarlo en un ion. Este proceso se llama potencial de ionización. Potencial de ionización intenta superar la fuerza de naturaleza eléctrica que mantiene unido al electrón al átomo. Es decir, que cuando nosotros tenemos un átomo y le suministramos energía y llevamos ese electrón hasta el infinito, lo transformamos en un ion. Es como si dijésemos el mismo proceso de la promoción electrónica a niveles superiores de energía que considerábamos en el modelo atómico de Bohr o cuando explicábamos los espectros, llevado a una situación extrema, porque realmente la promoción de ese electrón no es a un nivel de energía superior, es tan superior, tan lejano, que es el infinito. Y a eso se le llama primer potencial de ionización. Se le llama primer potencial de ionización porque es arrancarle un electrón. Entonces el átomo neutro B, con una aportación energética que llamamos primer potencial de ionización, se transforma en un ion unipositivo y en un electrón. Naturalmente, esto puede ocurrir en etapas sucesivas hasta que yo no solo le arranque un electrón, sino que le arranque 2 o 3 electrones. Y está claro que como consecuencia de lo que hemos dicho anteriormente y como consecuencia de que el átomo va disminuyendo de tamaño al transformarse en un ion unipositivo o un ion dipositivo, los electrones están más cerca y es obvio que retiene con más fuerza a los electrones que le quedan. Por lo tanto, el segundo potencial de ionización y el tercer potencial de ionización serán siempre mucho mayores que el primero. Este hecho justifica que no sea fácil imaginarse la existencia de iones con muchas cargas, o sea que no es imaginable la posibilidad de que en cualquier escenario se le arranquen 4, 5 o 6 electrones a un átomo, porque como ven, es un proceso que va aumentando de dificultad. Si analizamos cómo puede variar el potencial de ionización a lo largo del sistema periódico, meditando, llegaríamos a la conclusión de que debe de variar de la misma manera de la que varía el radio del átomo. ¿Por qué? Porque evidentemente será menos costoso arrancar electrones a los átomos que tienen mayor volumen atómico que arrancar electrones a átomos que tienen menor volumen atómico, porque estos electrones están más cerca del núcleo. Por eso, el potencial de ionización varía de la siguiente manera.
se incrementa de izquierda a derecha en un periodo porque el tamaño de los átomos va disminuyendo a lo largo del periodo. ¿Recuerdan? Bueno, pues de esa misma manera varía el potencial de ionización. Recuerdan también que el volumen de los átomos crecía a medida que descendíamos en un grupo. Es decir, que litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y Francia. El Francia era mucho mayor que el que está encima, que está encima, en el grupo del sistema periódico. De tal suerte que en este mismo orden disminuirá el potencial de ionización, porque al hacerse el átomo más grande, los electrones están más lejanos y es más fácil arrancar el electrón. Así pues, aprendido cómo variaba el potencial de ionización, cómo variaba el volumen del átomo, este aprendizaje nos sirve ya para razonar y poder saber cómo varían los potenciales de ionización, que es tal como hemos dicho ahora. En este apartado estudiamos la cantidad de energía que hacía falta suministrar al átomo para arrancar un electrón. Pues bien, la afinidad electrónica es otra propiedad característica de los átomos que varía también de una manera ordenada a lo largo del sistema periódico y que mide la facilidad o la dificultad con que un átomo se transforma en un ion, pero en un ion negativo, no un ion positivo. Es decir, que antes arrancábamos electrones y ahora estamos hablando de que el electrón va a ganar un electrón. El átomo va a ganar un electrón. El átomo A gana un electrón, se transforma en un ion uninegativo y libera energía. Estamos hablando, pues, de un proceso, en cierto modo, inverso al anterior, porque en el anterior el proceso era de formación de un ion, porque al átomo le arrancábamos un electrón, y ahora hablamos de formación de un ion porque al átomo le entregamos un electrón. Antes se originaba un ion positivo y ahora se transforma en un ion negativo. Los iones positivos se llamaban cationes, no lo hemos dicho, y los iones negativos se llaman aniones. Los iones reciben el nombre del lugar a donde se dirigen cuando emigran, Es decir, que un ion negativo se le llama un anión porque cuando emigra se dirige hacia un sitio positivo que se llama ánodo, por eso se llama anión. Bien, la cantidad de energía que se libera en el proceso de captura de primer electrón, en este proceso, se denomina primera afinidad electrónica. E igual que ocurría antes, la afinidad electrónica puede referirse a la captura de sucesivos electrones, porque el ion negativo se le puede obligar a recibir otro electrón y transformarse en un ion dinegativo. ¿Por qué dije obligar? Porque es evidente que un ion uninegativo repele a un electrón y por lo tanto el signo de la afinidad electrónica varía de la primera afinidad electrónica a la segunda, porque en la primera era una energía liberada y ahora es una energía absorbida. Este aspecto energético de la cantidad de energía liberada o absorbida en un proceso de transformación de un átomo en un ion, sea positivo o sea negativo, es muy importante porque este balance energético va a tener una importancia fundamental en la formación de los enlaces químicos. Cuando más adelante estudiemos la unión química, nos encontraremos con que el balance energético relativo a la captura de un electrón o la dificultad de formación de un ion unipositivo va a ser determinante para la posibilidad o no de que un átomo forme un enlace en el que los átomos sean transformados en iones. Ese balance energético será determinante para lo que luego llamaremos el enlace iónico. Y para terminar, vamos a hablar de otra propiedad que se llama electronegatividad, que es una propiedad que de alguna manera mide
la dificultad o facilidad con que el electrón se deja arrancar un electrón o quiere poseer un electrón. Cuanto mayor sea la tendencia de un átomo a incorporar un electrón, cuanto mayor afinidad electrónica tiene, también diremos que tiene mayor su electronegatividad, porque apetece de los electrones. Y la variación tiene lugar en un periodo disminuyendo al descender en un grupo. Tiene interés desde el punto de vista químico, claro, esta propiedad, porque me puede decir a mí qué apetencias tienen los distintos elementos químicos para llevar hacia sí o no electrones. Los elementos electronegativos son los metales, son elementos que presentan elevada tendencia a ganar electrones y poca tendencia a perderlos. O sea que tiene esta electronegatividad, o es esta electronegatividad una medida ponderada, o una manera de decirnos en cierta medida qué ganas tiene el átomo de que le arranque un electrón o qué apetencia tiene para formar un ion. Y nada más, con estas consideraciones, leídas con detenimiento, claro, tanto en el libro como en este documento, podemos justificar, insisto, justificar cómo varían algunas propiedades. Lo importante no es decir varían aumentando o disminuyendo, lo importante es razonar cómo es la variación de estas propiedades. Naturalmente, el razonamiento de cómo varían implica necesariamente que definamos al principio cuáles son esas propiedades a las que hacemos referencia. Y como hemos visto en el caso de estas últimas, la trascendencia que tienen en el conocer esas propiedades en los átomos o el predecirlas en un átomo, porque de esa manera podemos incluso, como hemos visto, decir algunas cosas acerca de la posibilidad o no que tienen de formar un determinado tipo de enlace. Nada más y muchas gracias.